En este segundo problema nos plantean que tengo una espira cuadrada, esta de aquí. Fíjate que por ella no circula ninguna corriente inicialmente. Y tengo un conductor cerca, este de aquí, porque circula esta corriente y que tendría la dirección del eje y el sentido positivo, si defino mis ejes como estamos acostumbrados a hacerlo. Y fíjate que la pregunta es, ¿cuál es el sentido en el que circulará la corriente inducida en la espira, ¿vale? En el rectángulo? Simplemente me preguntan el sentido, no el valor. Ya vimos repasamos en el ejercicio 1 y ya habíamos visto en el vídeo de teoría que cuando hablamos de corrientes inducidas tenemos la ley de Faraday que me indica el valor de la fuerza electromotriz inducida que me permitiría luego hallar la corriente eléctrica que circula por el circuito a través de la ley de Ohm, y este signo menos que me indica el sentido viene dada por la ley de Lenz, el sentido de la corriente. ¿Vale? Entonces aquí, como me preguntan el sentido de la corriente, pues lo único que tengo que aplicar es la ley de Lenz, que me dice que el campo magnético producido por la corriente inducida, aquí tenemos el inductor. ¿Quién va a provocar que circule corriente por la espira esta rectangular? Que a eso se llama el inducido. Y el inductor en este caso es ¿quién? El campo magnético generado por este cable rectilíneo, ¿vale? Ese va a ser el campo magnético inductor. Entonces, el campo magnético producido por la corriente inducida se va a oponer a la variación del flujo magnético del inductor. El flujo magnético del inductor que está relacionado con el campo magnético del inductor. Esta es la expresión del flujo magnético. ¿Vale? El flujo magnético está relacionado con las líneas de campo magnético producido por este conductor rectilíneo que atraviesan el inductor. Fíjate que tal como está dibujado ahora, al circular la corriente hacia arriba, el campo magnético generado por el conductor, siguiendo la regla de la mano derecha, ¿vale? Por aquí sale, por aquí entra, por aquí sale, por aquí entra. Bien. Si queréis lo dibujo aquí. Vamos a dibujarlo bien. Este es el conductor. Esta es la espira. Muy bien. La corriente circula hacia arriba. Por la regla de la mano derecha, pues tendré circunferencias más grandes, donde el campo magnético sale por aquí, sale por aquí y por aquí entra, ¿vale? Circunferencias más pequeñas, sale, entra, sale, entra. Vamos, que por aquí, por el circuito, por la espira rectangular, va a entrar hacia adentro. Por la regla de la mano derecha, sin más. Vamos a borrar aquí un poco, ¿vale? Entonces eso más o menos lo tenemos claro. Por aquí el campo magnético. Este es el campo magnético del inductor, el producido por este circuito. Perdón, por este conductor. ¿Vale? Entonces, lo primero, ¿simplemente por esto ya circularía corriente? ¿Por el inducido, por esta espiral rectangular? La respuesta es que no, porque no varía el flujo magnético que le atraviesa. Recuerda que esto es B por S por el coseno. Si queréis podemos definir en este caso el vector S, siempre tiene que ser perpendicular a la espiral, ¿vale? Al circuito. El vector S de una superficie determinada, que en este caso la superficie es este cuadrado de aquí. El área
el módulo coincide con el área y el vector S, si queréis, pues nada, el área del circuito, y podemos decir que tiene, lo vamos a definir con el sentido Z hacia afuera, como el cuadrado está en el plano XY, el vector S, que define su superficie, siempre tiene que ser perpendicular a él. Bueno, pues vamos a considerar que el sentido es hacia afuera. Y el campo magnético, este campo magnético externo, acabamos de ver, aquí lo tenéis, que es el módulo será el que sea, pero el sentido es hacia adentro, sentido negativo, ¿vale? Entonces fíjate que aquí el ángulo alfa, ¿cuánto va a valer? Va a valer 180 grados, ¿vale? El coseno de 180 vale menos 1. Pero si a mí lo que me interesa simplemente es ver el módulo, pues ya sea 0 o 180, pues bueno, eso va a tener un valor que no va a cambiar, ¿vale? No va a cambiar. No va a haber derivada del tiempo. La derivada del tiempo va a ser 0, porque B y S no van a cambiar su orientación. A mí lo único que me interesa es ver si hay una variación, y no la hay. ¿El área del conductor, de esta espiral rectangular va a variar con el tiempo? No. El campo magnético, si yo dejo esta espira sin moverla y este conductor no se mueve, yo sé que el módulo del campo magnético generado por un conductor rectilíneo, recuerda que era esto de aquí, donde D es la distancia del conductor al punto donde yo quiera hallar el valor del campo magnético. Es decir, que aunque esté circulando corriente por este conductor y digas, oye, este genera un campo magnético, y te digo, sí, pero si tú dejas tanto el conductor rectilíneo como la espira en reposo, la espira, fíjate, se ve atravesada por un flujo magnético, por un número de líneas de campo, pero ese número de líneas de campo no varía con el tiempo. No varía ni B, ni S, ni alfa, por lo tanto, la fuerza electromotriz inducida es 0. ¿Vale? Si lo dejásemos así, todo, sí, circula corriente y hay un campo magnético y hay líneas de campo que atraviesan la espira. Sí, hay un flujo magnético. Sí hay un flujo magnético, pero ese flujo magnético es constante. Entonces no aparecería ninguna corriente. Dice, ya, pero apartado A, ¿y si aumentamos la corriente I? ¿Qué pasa si aumentas la corriente I? Que el módulo del campo magnético al aumentar I aumenta. Quiere decir que más líneas de campo entonces van a atravesar la espira. ¿Hay una variación del flujo magnético? Sí, porque quien varía es el campo magnético. Luego hay una fuerza electromotriz inducida. Circula corriente. Vale, sí. ¿Y en qué sentido? En oponerse a la variación. ¿Aumenta el número de líneas que entran? Pues me tengo que oponer haciendo que el campo magnético B' que va a producir el inducido, que es esta espira, produzca líneas que salgan hacia afuera. Entonces, el sentido de la corriente tiene que ser antihorario. ¿Vale? O sea que, por ejemplo, por aquí circula la corriente así, por aquí así, por aquí así. Ahora con la regla de la mano derecha, fíjate que si lo pones, por ejemplo, sobre este conductor, te aparecen las líneas del campo magnético inducido, que si queréis las dibujo en rojo, esas serán hacia afuera. Lo puedes comprobar con todos los lados. Todos producen líneas de campo hacia afuera, que es lo que queríamos, que se opongan a la variación. Oye, ¿aumentan las que entran? Pues el inducido producirá un campo magnético con líneas hacia... Perdón, las que entran. ¿Aumentaban las que entran? Pues tiene que producirlas en el sentido contrario. ¿Vale? Vamos a borrar un poco. Muy bien. Campo magnético del inductor, campo magnético del inducido. Bien. Apartado B. Si dejas constante la corriente I,
pero desplazas la espira hacia la derecha. La espira la mueves hacia la derecha, manteniéndola en el mismo plano. Nuestro vector velocidad tiene la dirección del eje X. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? El campo magnético disminuye, el campo magnético que produce el conductor disminuye con la distancia. Si la espira en vez de estar aquí se mueve y pasa a estar, por ejemplo, aquí, pues un menor número de líneas de campo la va a atravesar. Claro, porque como el campo magnético disminuye con la distancia, un menor número de líneas de campo va a atravesarla. Entonces, el número de líneas de campo que entran hacia adentro va a disminuir. Entonces, ¿cómo tendrá que circular la corriente para que B' produzca qué? Si disminuyen las que entran, tendrá que producir el más para oponerse a la variación. ¿Disminuyen las que entran? Pues tengo que producir yo. Y en este caso la corriente tiene que circular en el sentido horario. ¿Vale? En el sentido horario. Y así las líneas de campo entran. Por aquí salen, fuera del conductor, fuera de la espira, y por dentro entran hacia adentro. El apartado C. Vamos a ahorrar un poco. Hay que pensarlo un poco, ¿eh? Si ahora lo que hacemos es al revés, dejamos constante la corriente I, pero se desplaza la espira hacia la izquierda, manteniéndola en el mismo plano. Pues ahora ocurrirá al revés. Como el campo magnético va a aumentar porque la distancia D va a disminuir, más líneas de campo van a entrar, va a aumentar el flujo, debido a que el campo magnético aumenta. Oye, ¿aumenta el que entra? Pues tengo que producir yo un campo magnético que salga. Y volveremos a lo mismo que en el apartado B. Perdón, en el apartado A. Corriente en sentido antihorario. ¿Vale? Y en el apartado D, si dejas constante la corriente I y se desplaza la espira paralelamente al conductor, ¿qué ocurre si la desplazamos paralelamente al conductor? Fíjate, la desplazamos paralelamente al conductor. ¿Vale? Pasa a estar por aquí. Transcurrido un cierto intervalo de tiempo, se habrá desplazado. Y dices, oye, el número de líneas de campo, es decir, el flujo, ¿ha variado ahora? Y dices, oye, ¿ha variado la corriente I? No, es la misma. ¿Ha variado la distancia D? Esta que aparece en el denominador. No, tampoco. Entonces, el campo magnético no varía, entonces el flujo tampoco. Ya habíamos dicho que S y alfa no variaban, pues no va a variar. Entonces, como no hay variación del flujo, la fuerza electromotriz es cero y entonces no habría corriente inducida, ¿vale? Y hemos terminado el problema.